conflicto de la pesca y de la reunión que va a mantener hoy el gobernador Vidal con el subsecretario de Pesca de la Nación, con López Cazorla, vemos como poco a poco los diferentes portales de la región patagónica van actualizando esta información y hacen eco a la gacetilla de prensa que presentó el gobierno de la provincia de Santa Cruz, en donde se lo puede ver a Vidal reunido con dirigentes sindicales. Al respecto, en la gacetilla se dice que Vidal expresó su respaldo a los trabajadores, que reafirmó su compromiso con la defensa de la actividad estratégica para la provincia y dijo: como gobernador tengo un compromiso claro, nunca miro para otro lado y menos cuando se detiene una actividad clave para nuestra provincia. La pesca no es solo un recurso, es un sustento de miles de santacruceños. Agregó además que escuchó con atención los reclamos del gremio, los gremiales, que piden una negociación justa y manifestó su profunda preocupación por la falta de respuestas concretas por parte de los organismos nacionales. No podemos permitir que este conflicto continúe sin solución, fue lo que sostuvo, y dijo que desde Santa Cruz se va a acompañar a todas las gestiones que prioricen a los trabajadores y garanticen la continuidad de una actividad fundamental para el desarrollo de nuestra provincia. La pesca del langostino es esencial para la economía de Puerto Deseado y para la paz social de la región. Información entonces que decía, se va a ir actualizando a medida que corran las horas en cuanto a esta situación en particular. Volvamos a nuestro recorrido. Hubo reuniones en las comisiones de diputados. A ver, este conflicto en particular se está trabajando, se está hablando, se está nombrando, incluso nosotros lo hacemos desde hace varios meses. Ahora comienzan las reuniones en las diferentes comisiones. Ahí estamos viendo imágenes de la Comisión de Intereses Marítimos. Se reunió el martes pasado, en la semana pasada, y ahí se hicieron algunos planteos. Planteos sobre la comisión en particular, planteos, incluso se escuchó la palabra de Jorge Tirabassi, ahí está, Tirabassi, el presidente del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante. Hablaron del DNU, del 340, ¿sí? Otro de los DNU que están en vistas y que pueden traer grandes dificultades. Al mismo tiempo se escuchó la palabra de algunos diputados chubutenses, como Eugenia Leanelo, respecto de la situación que se está atravesando. También la palabra del vicepresidente de esta comisión y que pertenece a La Libertad Avanza, que tiene una relación, no sé si cercana, pero tiene una relación con el gobierno, que es César Trefinger. César Trefinger se refirió y dijo que era un conflicto entre privados, que estaban a disposición, que podían escuchar a las partes, que tal vez en alguno de los casos se pudieran rever algunas situaciones en particular que se estaban presentando, que el gobierno nacional tiene esta posibilidad de rever algunas situaciones, pero que en definitiva era un conflicto entre privados que debía resolverse de esa forma. El negocio ya bajo esos mismos aspectos o bajo esos mismos parámetros no funcionaba, había que reconvertirlo incluso. No hay proyecto, Cámara de Diputados, respecto a una promoción de la actividad, respecto a un beneficio a la actividad. La provincia del Chubut, por ejemplo, está solicitando, el sector está solicitando desde hace varios años una emergencia pesquera. Río Negro está viendo su emergencia y reviendo la declaración de emergencia pesquera también en su territorio. Esto era lo que pasaba en la Comisión de Intereses Marítimos. Posteriormente se realizó, ahí estábamos viendo a Trefinger cuando tenía su alocución, posteriormente se realizó, y esta semana, la reunión en la Comisión de Industria. Estaban invitados para ese caso en particular, ya les voy a decir bien cuáles eran todos los invitados, porque en un primer momento no estaba el sector gremial invitado. Es más, en su alocución uno podía escuchar, esta es la Comisión de Intereses Marítimos, vamos a pasar a la Comisión de Industria.
que está presidida por la diputada chubutense. Nosotros lo que veíamos era que no estaban representados, o por lo menos en la convocatoria, no estaban representados el sector trabajador. Posteriormente, incluso en una de las alocuciones dijeron, nosotros nos enteramos de esta reunión y solicitamos participar. A ver, una invitación debe tener las dos patas, y en este caso las tres patas, no solamente la pata de las empresas, sino también tener a los trabajadores, tener algún representante del gobierno nacional, poder tener un panorama y un contexto de toda la situación. En esta reunión de la Comisión de Industria estaba invitado Agustín de la Fuente y Darío Baroni, de Conarpesa y de la CAPIP, Eduardo Boyero, de la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina, esto es CAPECA, Darío Sócrates, de la Cámara de Armadores Poteros Argentinos, de CAPA, Diego García Luchetti, de la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, Sebastián Agliano, presidente de la Asociación de Embarcaciones de la Pesca de Mar del Plata, Mariano González, de la Cámara Frigorífica de Exportadores de la Pesca y de la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos. Ellos hicieron su exposición. Coincido en este caso, y eso en forma particular, con lo que planteaba Gustavo. Debieron dar explicaciones de una situación que se conoce, debieron dar explicaciones a los diputados que estaban invitados de las dos comisiones, de Industria y de Intereses Marítimos, y participó únicamente Unión por la Patria. Eso también hay que decirlo. No estaban todos presentes. Estaba el presidente de la Comisión de Intereses Marítimos. Yo no la vi a Eugenia Lianelo, por ejemplo. Estaban la senadora Terenzi Gadano, provincia del Chubut, provincia de Santa Cruz, respectivamente. Habían asesores, es más, ahí en uno de los costaditos se lo podía ver a Julián Suárez sentado, sí, uno de los asesores con los cuales se puede contar. Posteriormente se escuchó la parte de los sindicalistas, pero no estaban invitados. Se enteraron y participaron. Pidieron, obviamente, participar de la reunión. Ahí lo vemos también a José Glinsky, es también diputado nacional. No se lo escuchó hablar. En este caso particular, sí, está presente en la provincia de Santa Cruz. Y quedó en esto, en una posibilidad de una próxima reunión sin fecha y sumando más actores. Y tratando de que participe alguna autoridad nacional. Como autoridades del Ejecutivo estuvo presente Diego Brandán, es el subsecretario de Pesca de la provincia del Chubut. Sí, él solicitó la palabra, vamos a pedirle a Aldana que preparemos ese video en particular, porque fue la única voz que se escuchó de parte de un ejecutivo, y era de un ejecutivo provincial. Y esto fue lo que dijo. Ahí lo vamos a escuchar a Diego Brandán, ¿sí? Diego es el subsecretario de Pesca de la provincia del Chubut. Él es el que mostró cuál es la postura de la provincia, ¿no? Nuevamente, la provincia, las cámaras, algunos técnicos presentes, no todos, no fue una invitación masiva que se realizara en ese caso en particular. Mientras tanto, vamos a escuchar la palabra de Diego Brandán y de ahí nos vamos a referir a la postura sindical y cuáles fueron las repercusiones luego de este tipo de encuentros y de que fallara el día lunes la audiencia de conciliación. Hoy se termina la conciliación en el marco de esa audiencia o de ese expediente. La verdad que quería remarcar un poquito lo que dijo Agustín de la Fuente al principio, que esta problemática no va a salir adelante si no hay diálogo y consenso entre todas las partes. Tuvimos la experiencia en Chubut de la temporada 2024-2025, que para que se dé con el éxito que se dio, hubo mucha gestión atrás de parte del gobierno, del secretario de Pesca, de los sindicatos y las cámaras, por supuesto. Después de muchas reuniones se llegó a un acuerdo que lo puso a Chubut en ese año, en esa temporada,
en un récord histórico que la verdad que para la provincia fue un logro más que importante. Viniendo del agua, porque soy maquinista también, navegué durante 18 años, entiendo a todas las partes, entiendo que molesta también la reducción del salario, entiendo a las empresas porque veo el esfuerzo que hacen para que esta actividad siga adelante y la cantidad de empleo que generan, no solo los tripulantes, sino todo lo que rodea las ciudades costeras, astilleros, comercios, las empresas de reparaciones navales, todo ese conjunto. Yo creo que si no pone un poco las provincias, el gobierno nacional, los municipios también, en generar un alivio a las empresas, y voy al lado nacional ahora, al derecho único de extracción y a las retenciones a la pesca, no va a sufrir un impacto grande que ponga en riesgo la economía del país. Sí lo puede sentir a un principio, es mi opinión, pero a largo plazo esto le da una ayuda a las empresas para tener tanto también ese valor agregado y más empleo que el producto necesita. Así que yo invito a todas las partes y como lo dijo el secretario Andrés Arbereche también, a sumarse a ayudar y a colaborar a estas mesas de diálogo para una solución. Así que mi postura es la misma. Espero que el consenso sea fluido, que las reuniones sean más seguidas, porque hay muchas familias que ya mañana no saben que tienen heladera. Así que concuerdo con los artesanales, porque sé de la situación que están pasando también. Así que desde nuestra parte, a disposición, con la experiencia que tuvimos esta última temporada, poder llegar a un acuerdo y un consenso, porque acá todos tienen que ceder, no solo el gobierno, sino un poco las empresas y los sindicatos también, para que esta actividad siga. Muchas gracias. Se sigue planteando exactamente lo mismo. Luego de todas estas reuniones, luego de todos estos fracasos en cuanto a las audiencias, en cuanto a la búsqueda de una resolución, ¿sí? En cuanto a la búsqueda de una resolución, empezamos a ver estas publicaciones. Vamos a pasar ahora a la revista Puerto. Esta es la portada en estos momentos, ¿sí? De la revista Puerto en particular, en donde se da cuenta, primero en principal, empieza otro actor, y es el STIA. ¿Sí? Empiezan aquellos gremios que se dedican a los trabajadores, representan a los trabajadores en las plantas. Luis Núñez se embarca en el conflicto con congeladores. Juan Navarro se va a complicar cada vez más, y eso lo tenemos bien en claro. Si seguimos recorriendo la revista Puerto, vamos a encontrar que el Estiva tampoco ajustó tarifas en junio. Y posteriormente lo que hablábamos recién, ¿no? Esta crisis pesquera, el conflicto de los tangoneros en diputados, con las diferentes versiones que incluso Zarpamos Informados estuvo compartiendo parte de esta reunión en particular. ¿Qué pasó ayer en la ciudad de Puerto Madryn? Ayer se reunieron los gremios del puerto. Y ahí mismo el SUPA, que es el Sindicato de Unidos Portuarios Argentinos, se declaró en alerta y movilización en todos los puertos a partir de las 0 horas de hoy. ¿Sí? Es parte de ese encuentro que realizaron. ¿Quiénes estuvieron? Bueno, fue en las oficinas de SAOP, esto es el Sindicato de Empleados y Operativos del Puerto de Puerto Bajo. Fue en la ciudad de Puerto Madryn. La reunión estuvieron convocados los principales gremios vinculados a la actividad pesquera. El encuentro reunió representantes del SOMU, SUPA, STIA, el gremio de la Marina Mercante, administradores portuarios, amarradores y patrones de pesca. El objetivo, según indica en este caso Canal 12 Web, es analizar y definir una postura común frente al fracaso de la segunda audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo de Nación en la ciudad de Buenos Aires. La audiencia buscaba un principio de entendimiento, y lo cierto es que no se llegó a ese entendimiento en particular, y ahora se empiezan a conocer y se empiezan a ver cuáles van a ser los movimientos que van a desarrollar cada uno de estos sindicatos. Decíamos entonces, SUPA en estado de alerta y movilización en todos los puertos a partir de la jornada de hoy, de las 0 horas de hoy.
La organización advirtió que no va a permitir el avance unilateral sobre convenios, salarios ni condiciones laborales y responsabiliza al sector empresario de poner en riesgo la paz social. Otro de los artículos de Canal 12 Web indica que el miércoles el estado de alerta y movilización en todos los puertos de Chubut frente a lo que calificó como un intento empresarial de avanzar con brutal ajuste disfrazado sobre el lema de la productividad. Esto ocurre en la provincia del Chubut. Pero al mismo tiempo nos comunicamos y sabemos que estuvo en Buenos Aires Luis Núñez, veíamos la foto recién en la revista Puerto, y en la jornada de mañana se va a realizar una asamblea de delegados. Y en este caso particular, también tomar en cuenta que en junio se realizan las paritarias de este sindicato. Entonces ahí ya estamos hablando de los gremios y cuál es la afectación que tiene en el gremio de tierra, de planta, los que trabajan en las plantas. Mañana va a ser otro día de asamblea y quizás tal vez también de resoluciones en particular. De a poco vamos compartiendo con ustedes. ¿Y qué pasó con la prospección? ¿Y qué pasó con el Consejo Federal Pesquero? El Consejo Federal Pesquero se va a reunir en la semana que viene. Y estuvimos haciendo las averiguaciones correspondientes. Todavía no hay novedades al respecto. Desde el Consejo Federal Pesquero se instruyó una nueva prospección. Y lo cierto es que hasta anoche no había ningún barco anotado. Esta noche no había ningún barco anotado en este nuevo intento de prospección. Aclaremos que no hubo fechas, que no había fechas para las inscripciones, ni incluso para la apertura de la prospección, ni nada por el estilo. La semana que viene entonces se reúne el Consejo Federal Pesquero y veremos cuáles son las resoluciones. Y veremos también cuáles son las resoluciones de los diferentes sindicatos. Lo hablábamos esta semana también con Jorge Frías. Luego de esta audiencia que se realizó en el Ministerio de Trabajo y después de ver cuáles eran las conclusiones a las que se arribaran. Nuevamente, reitero, la conciliación obligatoria termina hoy a las 0 horas. Hoy es el último día de esa conciliación obligatoria. Veremos qué es lo que pasa. Pero esto era lo que decía Jorge Frías en cuanto a la situación que hoy se vive en todo el sector. Y traté de hacer un paralelismo con la tabla que me salvó en mi naufragio, porque yo, al no tener respuesta de los gremios hermanos como contrapropuesta, le sugerí que paráramos todos los buques, de las Cataratas a Ushuaia, porque si se necesita sangre para resolver esto, hay que hacerlo. Porque no podemos estar con el formalismo, si me llaman, si me convocan, si estiramos o no estiramos. ¿Necesitan sangre desde el gobierno nacional para prestarnos atención? ¿Por qué digo esto? Porque ayer alguien también proponía que esté presente el gobierno, alguien de economía. El mensaje del gobierno ya está claro. Le está diciendo no al intendente de Puerto Madryn, le está diciendo no al gobernador de Chubut, le está diciendo no al arco empresario de toda la industria pesquera, y le está diciendo no a todos los trabajadores de la industria pesquera, y le está diciendo no a las instituciones de la industria pesquera, a las asociaciones gremiales. Y si bien hay nadie puede mirar para el costado, si hay una intención política de combatir el sindicalismo, perfecto, es una decisión política, avancen con eso, pero en el medio están obras sociales y hay familias. Entonces, digo, si hace falta sangre, yo lo que le planteé, hagámoslos ahora, dejemos de estar agonizando. ¿Hasta cuándo vamos a estar? Entonces, si hay que pensar en un paro nacional a días de haberse celebrado el barcazo con los dos sectores divididos, hoy que los sectores estaban unidos, hagamos un barcazo. Entonces, porque si por separado el gobierno no nos escucha, quizás juntos logremos que nos escuche. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque había compañeros que en el día de ayer decían que esté presente el gobierno, y yo, ¿sabes qué? Tengo miedo que esté presente el gobierno, porque si estamos discutiendo un 30% de reducción de la producción, tengo miedo que con la presencia del gobierno estemos discutiendo un 40%, no un 30%, porque está claro que el gobierno, no, como el socio mayoritario de este negocio que es la industria pesquera, y digo mayoritario porque le cobra impuestos al sector empresario y también le cobra impuestos al sector trabajador.
Entonces, si el socio mayoritario lo que hace es que los privados se peleen entre sí y él simplemente tiene platea techada y de ahí está mirando esta pelea, me parece que ya no hay tiempo para que se le pida que venga. Nosotros ya tuvimos una reunión privada y se les puso el impuesto a la ganancia, se le impuso los costos sin que nos corresponda. Abordamos los costos también empresarios. Digo, si tenemos que negociar, cedamos todos un poco. Podemos ceder los trabajadores, pueden ceder el sector empresario, si no es el 30, que sea el 20, y el sector de gobierno tendría que compensar ese 10 que a las empresas les hace falta, a su decir, ¿no? De nuevo, no avalo, sino no cuestiono. Las empresas dicen que le hace falta un 30% de reducir el valor de la producción. Bueno, que el gobierno por lo menos ponga algo, que repartamos ese 30% entre los tres socios. Sí. Entonces, antes que el agua nos llegue al cuello, digo, expresémonos democráticamente, porque después va a ser peor. Después vamos a tener más atrasos, cuestiones económicas, va a haber cortes de sanatorios porque uno no va a poder pagar la atención médica y todo va a ser peor. Entonces me parece que o actuamos o agonizamos.